Pero así va pasando, la gente va cambiando y pues ni modo, ¿no? Y me da mucho gusto verlos a todos ustedes, como también le doy toda la bienvenida también a los que nos acompañan por primera vez a la iglesia. Y también permítame también saludar a los hermanos de Cortázar, porque también, aunque ustedes no saben, nos ven allá por la internet, ¿no? Es que no sabe hasta dónde llega esto, ¿no? Y hay personas que de repente dicen, oye, te miré y te estoy mirando, ¿no? Y pues la otra vez le preguntaba a un hermano, oye, ¿quién es un flaquito, chaparrito? Pues ha de ser el Leo. No, pero el Leo no, pues ¿cuál más? Pues el otro es Pancho, el otro es Carlos, ¿quién será? Larry, no, pues hasta hoy creo que más o menos 4 que pedí, Carlos también, ¿no? Pues era Leo. Es que Leo está campeón también, yo creo. Entonces, como quiera que sea, los saludo a todos los hermanos y pues sobre todo yo quisiera más que nada en esta predicación entender lo que significa vivir la fe. Estar viviendo la fe es una etapa de nuestra vida bien interesante, creo que hasta cierto punto es un honor y un privilegio estar viviendo la fe, porque puedes moverte de un lado a otro confiando que Dios está contigo. Puedes decir, puedo ir para allá, puedo ir para acá, porque Dios está con nosotros. Todo el tiempo ahorita, por ejemplo, en México, en muchos lugares, toda la gente todo el tiempo tiene miedo a salir o a moverse, que matan gente, que las guerras, que los secuestros y todas esas cosas, pues la gente tiene miedo, pero sabemos nosotros que tenemos fe, que Dios nos trajo a este mundo y Él nos va a sacar en el momento que Él lo diga. No importa dónde, Dios va a usar los medios para decirte, ya es tiempo de que vengas otra vez donde te traje. Vamos a regresar otra vez a Él. Eso es una evidencia, nada más que no todos lo creen así. Y por eso, hermanas, hermanos, yo digo que es muy importante entender esto de vivir en la fe. Vivir en la fe con todo lo que significa esto, vivir mi vida en la fe. Vemos, como dije, la vida del hombre que cada vez más se aferra a este mundo. El hombre día a día estamos aferrándonos a que si tenemos un poquito queremos más, y si tengo esto quisiera tener más y quisiera tener más. Toda la vida, todo lo puedo mirar en todas partes, de que el hombre estamos siempre aferrándonos a las cosas materiales. Y el Señor nos manda este mensaje en esta mañana, ¿verdad? Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Es una escritura que todo el tiempo la leemos en la ofrenda, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, antes que esto, en el primer versículo debemos de entender lo que dice el Espíritu Santo, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una persona que ha entendido el Evangelio, una persona que ya ha recibido el Espíritu Santo de Dios, debería de entender muy bien esta escritura. Deberíamos decir, claro, qué importante es comprender esta escritura, de que sabiendo de antemano que el mundo es el principio y el fin, y que es el alfa y el omega, que tarde o temprano el mundo se va a acabar. Eso está escrito. El mundo tiene un punto donde se va a terminar. Así lo dijo Dios y así está establecido. Entonces nosotros, cuando leímos esta escritura que dice ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, el cristiano, el hombre que vive la fe, está contentísimo. Caray, que Dios ha demostrado su amor para conmigo enviando a su Hijo a morir sobre este pecador. Es una cosa bien interesante que nos debía de llenar de alegría y de contentamiento sobre este tema. Ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, ¿qué más quiere el cristiano? Porque eso es lo que más nos llama la atención en esta escritura. Entender este propósito de que, sabiendo Dios de antemano que Dios hizo este mundo, pero como en el principio lo limpió y después dijo, ahora lo voy a quemar. Estoy hablando del mundo, estoy hablando del mundo material. Dios dijo, todas las cosas que hay en el mundo van a ser derretidas con fuego.
Entonces nosotros, cuando Dios nos enseñó esta piedad, esta misericordia, pues debemos estar contentos y felices por este gran proyecto que hizo Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 también podemos leer ese gran poder que Dios nos dio. En Juan 1:12 dice así. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Otra vez vuelve a demostrarnos que a todos los que reciben su palabra, a todos los que recibieron este gran sacrificio, les dio el poder para que podamos ser hijos de Dios. Y todos sabemos que ese poder pues es el Evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces yo debo de entender que si yo vivo la fe, debo de estar siempre contento con lo que tengo y con lo que soy. El hombre natural, el que no vive la fe, no comprende la piedad, ni tampoco la misericordia, ni tampoco el Evangelio. No lo entiende. Para él las cosas materiales son más importantes, incluyendo el cuerpo, ya que el cuerpo también es parte de. Acuérdense, del polvo vinimos y al polvo vamos a regresar. La mayoría de la gente se preocupa mucho de su cuerpo, de las cosas de este mundo. No entiende lo que dijo Jesucristo en Juan 3, del 16 al 17. Es una escritura que todos nos sabemos de memoria, ¿no? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y dice el 7, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, lo vino a salvar. Y siempre le hacemos esta pregunta, ¿y por qué no lo vino a condenar? Porque el mundo ya está condenado. El mundo, en su forma de ser, ya está condenado, está perdido. Va a terminar su tiempo. Yo le digo a la gente, el mundo, si quisiéramos decir cuántos años tiene el mundo de referencia a un hombre, el mundo tiene unos 90 años, ya está viejo. Del principio daba muy rápido las vueltas al sol. Estaba jovencito, por eso el hombre vivía 900, 700 años. Pues el mundo era un jovencito. Yo veo, por ejemplo, unos jóvenes ahorita, ¿qué potencia tienen? Pero yo también la tuve, ¿no? Aunque ustedes no me la crean. Tiene mucha fuerza y ahora ya no la tengo. Mi mente dice que sí, pero mi cuerpo ya no responde. Así también el mundo, día a día, se está envejeciendo. Está quebrándose. Y entonces el hombre debe de entender que Jesús no podía venir a condenar algo que ya estaba condenado. Él vino a salvar. Él vino a dar vida a aquellos que lo reciben y a aquellos que entienden el poder de esta piedad que Dios tiene. Así es que el mundo está condenado y Dios enseña que la única manera que debemos de librarnos del miedo o de la incertidumbre o de la muerte es precisamente por esa piedad y no por el amor al dinero o material. Yo siempre discuto esto con mi mamá. Le digo a mamá que todos los problemas vienen por el dinero. Y dice ella que no, le digo, seguro, todo viene por el dinero. Todos los problemas que podemos tener dentro de la familia, dentro de la iglesia, es por la lana. Porque todo es material. Al último viene todo a caer en materia. Todo regresas a lo mismo, es la materia. Si tienes problemas tú con tu esposa, es por el dinero. Si tienes problemas con quien quieras, es por dinero. Fíjate bien el fondo de la situación y es la lana la que trae el problema. Y si dices, no, es que es por mi cuerpo, pues tu cuerpo es material, es lana también. Dice el hermano que una vez agarraron a un cuerpo y lo llevaron a vender después de reciclarlo. Fíjate lo que hacen con un cuerpo. Me imagino que se muere el individuo, después lo hidratan y después llevan todos los minerales. ¿Saben cuánto vale un cuerpo humano? Decía el hermano que valía $20. Es todo lo que valemos, $20. Y imagínate, tantas onzas de zinc, tantas onzas de fierro, de aluminio y todo eso es todo lo que vales. Pero ¿cómo le das tanta importancia? Le damos tanta importancia al cuerpo, ¿no? Así es que, hermanos, la única manera que Dios ha puesto para poder librarnos de este cuerpo es el Evangelio. Marcos 8, versículo del 34 al 35. Marcos 8, del 34 al 35. Vamos ahí, ¿qué dice ahí? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a él mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma?
¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjate bien lo que dice ahí, porque dice claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él y cargue su cruz. Ahorita que estaba en Cortázar, el 3 de mayo es el día de los albañiles, y estaba trabajando yo con los albañiles, y llega un señor ahí vendiendo las cruces, porque a cada construcción quieren venderle una cruz. Y estaba yo afuera cuando pasa el señor diciendo: ¿no quieren que le traiga la cruz? Y estaban todos ahí los albañiles. Le digo yo, pues, contesto yo y le digo: la cruz la traigo cargando, ya la traigo aquí cargando, le digo. Ah, ok, pero la idea es que ellos venden su cruz. Aquí Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo y carga su cruz y siga. Todos sabemos qué significa eso: es negarte a tus pasiones pecaminosas, tratar de luchar por agradar a Dios, la batalla de servir a Dios día con día. Esa es la cruz. Y luego dice, dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces vemos que la única manera es el evangelio, es lo que predicamos aquí, el evangelio. Miles de personas consideran que van a salvarse de otras maneras, no por medio del evangelio. Sin embargo, Jesús dice que solamente por el evangelio. Venía de Nogales para acá, de Hermosillo para acá, el taxista, nos agarramos platicando de la Biblia, una plática muy agradable, porque venía otra persona que era de otra religión, y él le decía a la otra persona que él no podía entender que si existe un Dios que es bondadoso, ¿verdad? Y vamos a considerar un hombre que es ateo, dice, pero que es bueno y que muera, pues si Dios es bondadoso, aunque él nunca creyó en Dios, pues considera que Dios lo va a perdonar. Ese era su razonamiento del taxista, ¿no? Y le digo yo, porque él estaba hablando, le digo: pero ¿cómo puede salvar Dios a un ateo? Porque primeramente él es pecador. No porque digas yo no creo en Dios, eso indica que no eres pecador. Eres pecador, tienes pecado. Y yo le decía a la persona: aunque tú no creas, así como tú consideras que Dios es bondadoso y es amor, por otro lado también es un Dios que destruye el mal. Hace rato estamos viendo que Dios va a destruir el mundo. Lo dice, ¿sí o no? Y el mundo está contaminado de pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Pero si en ese momento el hombre está conectado con el pecado porque ama al mundo, es un pecador y va a ser parte del mundo, va a ser destruido también. Entonces, ¿cómo va a salvar Dios a un pecador? Ya que la Biblia nos enseña, yo le decía en Romanos 8:5, dice la Escritura muy claramente, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, ¿verdad? O sea, yo le decía: ¿cómo se va a salvar una persona si está viviendo en la carne? Practica el pecado, vive para la carne. Pues dice la Biblia que el ocuparse de la carne significa ocuparse del mundo. ¿Es qué? Es muerte. O sea, ahí no hay paz. Y luego en Romanos 2:5 dice la Escritura también, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la justicia, no obedecen la verdad, sino obedecen la injusticia, o sea, la mentira. Entonces yo le decía al taxista: no puede. Dios lo quiere salvar, pero no puede. Ahora también, ahí me metía, a mí me habían preguntado una vez, me decían, bueno, a mí me hicieron esta pregunta una vez: ¿qué pasaría, verdad, si por ejemplo un día te mueres tú y te das cuenta de que todo lo que estuviste diciendo, todo eso fue escrito por hombres y que nunca fue nada? Que haz de cuenta que prácticamente, según ellos, perdimos el tiempo leyendo la Biblia todos los días. Yo me acuerdo que le dije: pues de todas maneras, si yo me muriera, yo le daría gracias, aunque sé que no es cierto, le daría gracias al hombre que escribió la Biblia, porque me enseñó a vivir, o me enseñó a caminar, me enseñó a dar mis primeros pasos en el mundo.
Pero en la internet está una plática donde una mujer reportera que es atea le dice al predicador: bueno, señor predicador, pero ¿qué pasaría si supuestamente eso del infierno no existe, Dios no existe, el cielo no existe, y tampoco existe eso de que 6,000 años es la forma de la tierra y todas esas cosas según dice la Biblia? Y le dice el predicador: bueno, vamos a suponer, tú como atea y yo como creyente, si Dios no existe, si no existe el cielo, no existe el infierno, no existe nada, y muero, ¿qué pierdo? Nada. Pero tú, si resulta que sí existe el infierno, y sí existe el cielo, y sí existe nada, ¿quién pierde más? Se quedó callada la reportera. El mundo, hermanos, es un engaño, y el mundo va tras el polvo porque no entiende el propósito de su vida. Unos creen que saben, unas personas creen que saben y dicen frases y hablan y no, yo creo que si hago esto y así voy a salvar, y no sé si sé tanto comentario que hay, pero yo estoy diciéndoles a ustedes que la única manera, según la palabra de Dios, es por medio del Evangelio. Por eso dice Pablo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, entender mi parte donde yo me encuentro, dónde estoy, qué es lo que Dios nos ha ofrecido, el Evangelio, tu salvación de tu alma. Y si tú consideras que esto no es importante, entonces yo no sé qué es importante. Porque si yo entiendo hoy lo que es la primogenitura, en el Viejo Testamento Dios le daba la primogenitura al primero, le daba todas las bendiciones. No te puedo dar más que esto. ¿Y qué es la primogenitura? La bendición de Dios, la heredad del Padre. Te doy la primogenitura. Hoy también nosotros, si no entendemos la primogenitura, dices: yo les doy la primogenitura a ustedes. ¿Qué cosa es la primogenitura? Podrías preguntar. Jesús claramente explicó en Juan 14, cuando los judíos no entendían, le dijo: no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si yo no hubiera, no se las dijera. Voy a ir pues a preparar moradas para ustedes, y ya saben el camino. Pero alguien todavía podemos preguntarle: ¿y qué es el camino? Nosotros debemos de entender que la única manera que poder alcanzar la gloria es por medio del Evangelio. Y eso me tiene que hacer a mí reaccionar a no aferrarme a nada en este mundo. Porque ahí mismo dice la Escritura: porque nada he traído a este mundo y sin duda nada podré sacar. Esa es una de las guerras más importantes que hay en mi sistema, de entender que yo no soy nada sin el Evangelio. Prácticamente estoy condenado porque no comprendo el propósito del Evangelio. Hay personas que creen que salvarse la vida es estar soportando a un borracho, estar soportando a un hablador. Hay personas que sí creen. La otra vez vino una hermana y me platicó a mí unas cosas, en confidencia me decía que ella se sentía muy triste porque su hombre, que estuvo casada con ella por muchos años, su hombre ya no la atendía. Y le dije: pues ¿qué pasa? Dice: pues, ya no es, yo los llegué a ver, era una pareja a muchos años atrás, y ahora el hombre ya no la quiere. Él nunca ha obedecido el Evangelio, pero ella todavía le lava su ropa, la atiende, dice, y yo para él ya no sirvo para nada para él. Y me dijo: ¿qué hago allí? A mí me mucho tristeza lo que me dijo ella, porque yo veo a personas que están muy enamoradas y ellas dan todo por ellos, y después ellos, o viceversa, ya no quieren, ya tienen otra. Y yo le dije: pues mira, hermana, la Escritura dice claramente, yo te la voy a dar como dice, si el creyente tiene un esposo incrédulo y dice que quiere vivir con ella, viva con ella. Pero para mí esa palabra quizás tenga mucho significado, quizás tú no entiendas. Dice, el incrédulo que quiera vivir con ella, para mí significa: hey, te invito al jardín, hey, vamos a comernos un café a un restaurante, vamos al cine, ¿qué te parece? Eso para mí, aunque él no quiera obedecer el Evangelio, él quiere vivir con ella. Pero a lo que yo veo es que si la persona es una persona borracha, una persona que ya no respeta, que ya ni te importa, que inclusive te insulta, pues está diciendo que ya no quiere vivir contigo. Y de muchas maneras, pero muchas mujeres tienen eso de decir: bueno, pues es que mi marido, tú no tienes que. La Biblia dice que si él no quiere vivir contigo, no quiere vivir contigo, y tú lo puedes deshacerte de él. Dice que no estamos atados a servidumbre. Y luego decía: ¿te imaginas cuidarlo? Y luego el problema de estos hombres, que ya cuando se hacen viejitos, ahora sí quieren que los cuiden, y ahora sí lo vas a cuidar, porque era como te separas, porque ahora ya que está viejito, ya que no puede hacer nada el individuo, ahora sí te separas, te van a decir: mira, la mujer lo dejó, estaba enfermo. Por eso es tiempo de pensar si esta persona
quiere vivir contigo. Y si ahorita Él te está diciendo que no quiere vivir contigo, pues no quiere vivir contigo. Eso no es la salvación. Eso no es la salvación. La salvación verdaderamente es que Dios ha tenido misericordia de mí y que yo como pecador debo demostrar ese agradecimiento y debo de estar predicando su palabra. Como agradecimiento, predicar su palabra, como Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo y en cualquier tiempo. Predica la palabra de Dios. Y si mis predicaciones son malas o son buenas, nomás con que sea la verdad. Si yo predico la verdad y por predicar la verdad el mundo me va a crucificar, pues no le hace. Pero que Jesús predicó la verdad, fue crucificado, Pablo predicó la verdad, también fue asesinado. Tú predicas la verdad, ¿verdad? Y no te parece que la gente que tú les prediques la verdad, bueno, no importa, asegúrate que nomás prediques la verdad. Porque si tú tratas de agradar a los hombres en tus predicaciones, predicasles muy bien, les predicas a todo dar, y pues vas a quedar bien con los hombres, pero con Dios vas a quedar muy mal. Vas a quedar muy mal con Dios. Y hay mucha gente que así predican para tratar de agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque ya el mundo no quiere predicar el Evangelio. Muchas iglesias de Cristo no quieren predicar el Evangelio porque es costoso predicar el Evangelio, es sufrido andar predicando el Evangelio y no tenemos tiempo. ¿Pero por qué no tenemos tiempo? Porque estamos vendidos al mundo, por eso no tenemos el tiempo para predicar el Evangelio. Porque tenemos, hermanos, somos sinceros, ya tenemos para comer y para vivir, pero sin embargo consideramos que nos falta todavía más y más y más. Eso es una mentira. Dios siempre nos da hasta más. En Mateo capítulo 10, versículo 26, dice así, Mateo 10, 26. Mateo 10, 26 al 28 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí está explicando claramente que nosotros verdaderamente no debemos temerle al hombre. Debemos de predicar su palabra como Él nos ha mandado. Entonces, Dios, hermanos, como pecador, como nosotros humanos, tenemos que estar siempre predicando la palabra de Dios, predicando la palabra del Evangelio. Pero ahí está el detalle. El pecador no quiere dejar el deleite, el placer, y no quiere sufrir, o no quiere el deleite y sufre los dolores de muerte, hermanos, por culpa del pecado. Nosotros sabemos el verdadero y completo Evangelio. Sabemos el poder de la salud. Lo sabemos muy bien. Si lo queremos, lo podemos aprender muy bien. Podemos vivir para el Evangelio, dentro del Evangelio. Eso nos va a hacer sentir mejores con nosotros mismos, entender esa ganancia y estar siempre contentos predicando el Evangelio. Eso te va a hacer feliz y contenta. Pero ahí está también el detalle. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Ahí está otra vez otro problema que podemos ver, pero un beneficio para que es el hombre de fe. Por eso digo, porque hay muchos falsos evangelios. Hay muchos evangelios que no son el evangelio verdadero. Yo platico con personas que dicen, pues aceptando a Cristo en tu corazón ya eres salvo. No, ese es un evangelio corrompido. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Otras personas, por ejemplo, pueden decir en sus frases, aceptarme como soy, yo así soy y ni modo. Otras personas consideran que Dios es amor, que Dios es puro amor y que Él no va a condenar a nadie. Nosotros sabemos que sí, le digo a la gente, por un lado Dios es amor, pero por otro lado Él es un fuego consumidor, todos lo sabemos, consume lo malo. En Lucas capítulo 12, versículo 16, Lucas 12, 16, dice así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis tesoros y mis frutos y mis bienes.
Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico. ¿Para quién? Para con Dios. Ahí vemos otro ejemplo de no entender esta ganancia de la misericordia de Dios. Todo el mundo puede estar pensando cómo hacer dinero, pero no todos están pensando cómo salvar su alma. Así es que, hermanos, nosotros, si no vivimos por Él, entonces no vamos a ver nunca la ganancia. Nunca veremos ese contentamiento que Dios ofrece en su palabra. Cuando dice ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que sí puedo saberle y decirles es que todos los problemas siempre vendrán por nuestra necedad, por vivir en la carne y no aceptar el Evangelio. En Colosenses 1, capítulo 21 al 23, también nos enseña algo la palabra de Dios de esto. Colosenses 1, del 21 al 23 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentemos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso es importantísimo, porque si vemos que Pablo está explicando que el Evangelio se predicaba bajo el cielo, quizás hoy no se predica, pero en este punto el Evangelio se predicaba a toda la creación, el Evangelio. Todos los miembros vivían en la fe, trabajaban en este cuerpo para luchar y presentarse ante Dios sin mancha. Hoy tenemos una guerra muy difícil, la guerra del materialismo, la guerra de la computadora, la tecnología. Está prácticamente a muchos de nosotros nos está disminuyendo y nos está haciendo débiles. Pero si tú conoces el Evangelio, deberías de comprender que la única ganancia que voy a tener es vivir en este Evangelio. Así es que si no conociéramos este Evangelio verdaderamente, quién sabe qué tonterías estaríamos diciendo. Si no hubiéramos conocido el Evangelio, a lo mejor tendríamos unas ideas bien raras. No, pues yo creo que me salvo así, o pensaríamos de muchas de cosas. Pensaríamos que a lo mejor ayudando a las personas podríamos salvarnos. Yo no sé, a lo mejor yo no haría nada, porque yo me conocía. Quizás yo ya me estuviera muerto, porque nada más me dedicaba a levantar el tarro, irnos al Pichelito todos los fines de semana. Es que, ¿qué mi pensamiento era? O a lo mejor pensaría: no, Dios no me va a salvar, entonces no me importa. No tienen ni una idea, o no tenemos ninguna idea de lo que va a ser cuando nos muramos. Pero sabemos claramente que todas nuestras opiniones, nuestras mentalidades para Dios son trapos de inmundicia. No tiene sentido nuestro razonamiento. Así es que 1 Corintios 2:14 también nos enseña otra cosa muy importante. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, el hombre carnal no le interesa lo espiritual de Dios, es sacrificio. Lo espiritual de Dios es sacrificar, luchar. Por eso no lo entiende. Y no lo va a entender nunca, porque Él ama el deleite. Dios no dice ama tus emociones y está contento con eso. Eso no dice Dios. Hay personas que no entendemos lo que es la emoción y lo que es el razonamiento. Una cosa son las emociones, y por culpa de las emociones, pues siempre vienen los problemas. Dios no dice así. Dios dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, ¿estás contento con el regalo que Dios nos dio? ¿Estás contento con el Evangelio? ¿Piensas vivir para el Evangelio? ¿Piensas seguir dentro del Evangelio para construir, reconciliar, para vivir en esta salud espiritual? Porque es lo que da el poder de Dios. Te hablo a ti, joven, te hablo a ti, hermano, hermana, seguir viviendo el Evangelio, seguir diciéndole a Dios: queremos vivir en el Evangelio. No tenemos otra idea, no tenemos otra cosa. No me tocó a mí ser, si de repente un joven se enamora tanto y de repente la mujer no lo quiere, ni modo. Yo no voy por la emoción, yo voy por el razonamiento. Yo entiendo lo que tengo que hacer, yo sé lo que debo de hacer, vivir para el Evangelio. Así es que nosotros, hermanos, debemos de apreciar y reconocer la ganancia que Dios ha traído por medio del Evangelio, de reconciliarnos a nosotros y estar contentos como familia, como iglesia. El Evangelio.
Gran ganancia es la piedad. Entonces todos debemos de entender eso y comprenderlo. En Juan capítulo 12, ya vamos a terminar, Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. Dice así. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Si entendemos esa frase de que si no cae el grano muere, eso está hablando del hombre de nosotros, que para poder servir a Dios tenemos que primeramente sembrar este hombre terrenal. Para que Dios pueda darte el contentamiento que viene por medio de la ganancia del Evangelio, que es la piedad, primero tiene que morir el hombre, tiene que separarse para que pueda producir. Pero en muchos casos no pasa así. El hombre no quiere morir, no quiere separarse de la carne, no quiere separarse de sus bienes materiales, no quiere separarse, quieren trabajar más y más. Oye, mira, no puedes, que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. No quieren separarse. Como si Dios no supiera que necesitamos cosas materiales. Como si Dios no supiera que dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me va a dar también todas las demás cosas? Pero muchas veces yo creo que es vivir la fe. Muchos de nosotros, ahí es donde nos damos cuenta que no vivimos la fe. En Cortázar hicimos un estudio sobre el tema de clasificar a los cristianos. Muchos les gustó el estudio. Vamos a clasificar a los cristianos. Pablo habla de que unos duermen, otros están enfermos, ¿sí? Otros dice están reprobados y otros están muertos. Entonces todos estaban ahí atentos viendo en qué clasificación me pongo. ¿Qué es un cristiano que duerme? ¿Qué es un cristiano que está enfermo? Y unos que duermen, dice la Biblia. Unos que duermen no dicen nada, están dormidos. Pero ahí está la cosa. Si dice Jesucristo, si el grano no cae, primero muere, pues no puede llevar fruto, tiene que morir. Así como digo, el mundo tiene un principio, tiene un fin, va a terminar. El hombre carnal también tiene que terminar. Pero el Hijo de Dios debe de comprender que debe de terminar durante el tiempo que estamos aquí en la iglesia. Tienes que soltarte de la carne, si no, no vamos a ver esa ganancia y nunca vamos a entender la salvación de nuestra alma. Así es que es importante que primero tiene que caer y sembrarse y morir ese grano para que salga el fruto. Eso significa que en el estado carnal no podemos servir a Dios. En nuestro estado carnal no podemos servir a Dios. Y así podamos venir a la iglesia todos los domingos, pero no queremos morir. O sea, no queremos separarnos de esta carne. Y termino donde empecé, donde dice la Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si un cristiano, que es cristiano, no estoy hablando de personas que ni hacen el intento, un cristiano que trata de ser cristiano, va a entender esta frase y no se va a aferrar a nada. No, pues, todo lo que tengo, todo lo demás es ganancia. Y doy gracias a Dios. Y si ya entiendes eso, pues puedes obedecer el Evangelio. Y si tú también entiendes eso, ponte a predicar esas maravillas, porque te está pasando lo mismo que aquel endemoniado. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que vino a un lugar donde estaba un endemoniado? De ese endemoniado no era uno el que estaba en este hombre, eran muchos demonios. Entonces dice que vino y le dice, ¿cómo te llamas? Y le contestan los demonios, nos llamo Legión, porque somos muchos. O sea, este hombre tenía muchos demonios en un cuerpo. Imagínate tantos demonios en un cuerpo nada más. Y entonces le dijo, salte de él. Y por la palabra de Dios salieron estos demonios. Y entonces este hombre, al verse ya sobrio, un hombre ya tranquilo, viendo lo que Jesús hace por él, quiere seguirlo. Y Jesús le dice, ve y anuncia y dile a la gente cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida. Y este hombre se agarró predicando en todas las ciudades, predicando las maravillas que había hecho Dios. Nosotros tenemos esos demonios. Y si no los sacamos, no estamos predicando las maravillas de Dios. Los traemos con nosotros. No los queremos soltar.
Y Satanás ya no trabaja como hace tiempo. Así le digo, hoy Satanás trabaja por medio del engaño. Te hace sentir que toda la vida va a ser guapa y bella. Te hace sentir que nunca te vas a envejecer. Te está dando todo lo que tú necesites. ¿Para qué? Para que pierdas tu alma. Dice claramente Jesucristo, el que no aborrece, dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué hubo? ¿Amas tanto tu vida? No la aborreces. ¿Quieres vivir con ella? No tienes tiempo para Dios, nunca tienes tiempo para Dios. ¿Cómo vas a poder entender esa escritura de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Hay que salirnos a veces a caminar. A veces sal a caminar y platica con tu Dios. Dile a tu Dios, Señor, qué injusto eres conmigo. No me dejas hacer lo que yo quiero. Dile, habla con Él. Y todo te va a decir, aprende de mi hijo, porque Él es al que traje para que lo imites. No venimos a agradar a la carne. Venimos a agradar a Dios. Y pues, ahí está la prueba de todos, que es la misma para mí como para ti. Hermanos, que Dios los bendiga. Les dé mucho entendimiento, porque creo por repetirlos, el Evangelio es un gran favor que Dios nos hizo. Hay que apreciarlo. Dios los bendiga. Vamos a pasar a tomar la cena del Señor.